todos nosotros. También comentar, que se me había olvidado, que también vamos a grabar la sesión y después lo pondremos una vez finalizado en la web de FESVIAL. Empezamos con la primera, por el orden que tenemos en el programa. Don Pere Navarro, empezamos con la siguiente pregunta. Y bueno, ha habido una disminución de la accidentalidad en esta llamada nueva movilidad. ¿Esta reducción de la accidentalidad ha estado acorde al descenso de la movilidad? No es automáticamente trasladable, no es aquello directamente proporcional la reducción de la movilidad con la reducción de la siniestralidad. Desde que finalizó el estado de alarma hasta ahora, llevamos como un 7% menos de reducción de los fallecidos. El tráfico cambia mucho en función de la situación, de las medidas que se van tomando. En estos momentos estamos alrededor de como un 20% de los días laborables y casi un 50% los fines de semana. Es decir, pero que es muy variable. Yo diría que no. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver. En estos momentos la gente tiene problemas y los problemas se trasladan a la conducción. Problemas, preocupaciones, para decirlo de alguna manera, sobre sanitarias, sobre la salud, sobre la familia, sobre lo que está pasando y demás. Preocupaciones también sobre la situación económica. La gente duerme mal. Esto han habido todo de estudios o de encuestas sobre la gente duerme mal. Por cierto, que he visto en televisión he visto anuncios de somníferos, cosa que no era habitual. Yo no había visto anuncios de somníferos por televisión. En fin, que hay todo, enrarece de alguna manera el ambiente y como no puede ser de otra manera, es que esto se traslada a la conducción. De los datos que tenemos nosotros sí que hay 2 o 3 detalles quizá a destacar. El primero es, nos están bajando comparativamente los fallecidos de más de 55 años. Parece que, probablemente, la gente mayor reduce los viajes, los desplazamientos, o son más sensibles, o están en su casa, en fin, pero sí que hay un descenso en cuanto a la franja de edad de más de 55 años. Y también es verdad que tenemos un significativo descenso sobre los motoristas fallecidos, en comparación con la misma época del año anterior. Pero, y sin embargo, turismos y atropellos sí que tenemos más de lo que era la media habitual en cuanto a estos tiempos. Y alcohol y drogas es que no es comparable. No es comparable porque por razones evidentes, por el coronavirus y demás, han bajado los controles de alcoholemia y de drogas que estamos haciendo por las condiciones sanitarias, por los protocolos que hay que hacer. Con lo cual se hace difícilmente comparable con épocas anteriores. Es una época extraña y es verdad que para el tráfico y para algunos temas nos puede servir, pero no es difícil compararlo con otra época porque hay toda una serie de variables importantes. Muchas gracias. Don Juli Gendrao, en Cataluña, ¿cómo han estado las cifras y también si ha estado acorde al descenso de la movilidad, si se ha reducido? Y vamos a ver, primero aprovecho para saludar a todos los que nos están siguiendo en mi primera intervención, a Pera, a la Sonia, a Jaume y a todos ustedes, y aprovecho también para agradecer la oportunidad que estamos aquí teniendo para tener esta webinar. Felicidades también por la iniciativa, digamos así. Vamos a ver, aquí en Cataluña, si la reducción de accidentalidad, de siniestralidad va acorde a la movilidad, lo que estamos viendo, estamos detectando, es que sí que en principio de la pandemia hubo una reducción muy importante de movilidad, pero ahora en estos momentos, luego finales de verano, así la movilidad se recuperó de manera considerable. O sea, estamos volviendo ya teniendo, no estas últimas semanas, porque sí que aquí en Cataluña hemos vuelto a restricciones y a restricciones de movilidad y a confinamientos, pero sí que estábamos volviendo ya a números de movilidad y similares al mes de marzo. Estamos teniendo reducciones de 3-4% importantes. Pero si esto lo traducimos en siniestralidad, en accidentalidad en nuestras carreteras, sí que estamos viendo que la reducción es muy importante. Hay reducciones muy importantes. Si hablamos por meses, sí que podemos ver que en el mes
que en el mes de marzo, que es cuando hubo el confinamiento, marzo-abril, tenemos una reducción de accidentes, de víctimas mortales y de accidentes graves por el orden de un 70-75% respecto al año anterior. Aún si vamos mes a mes, vemos que, por ejemplo, en el mes de agosto o el mes de septiembre, que la movilidad ya estaba alta, teníamos una reducción respecto al 2019 de 40%, 38, 39, nos movíamos siempre en estos números. Las conclusiones que nosotros tenemos: hay movilidad, pero la gente se mueve diferente. Pero apuntaba, hacen trayectos más cortos. También el hecho de que el teletrabajo, la flexibilidad a la hora de entrar a trabajar, los turnos que se han adecuado en determinados tipos de industrias, comercios que antes no los tenían, esto también ha hecho que en horas puntas no tengamos tanta movilidad. Esto también, el riesgo también es menor. Y luego también lo que decíamos, la gente se mueve diferente. Un incremento importante de este uso de vehículos sostenibles, de patinetes, de movilidad personal, de bicicletas. Es notorio y es en todo el estado. Se conoce que las bicicletas en los comercios se han terminado. No hay bicicletas hasta el mes de abril, mayo del año que viene. Por eso la movilidad también ha variado en este sentido. Coincido con lo que decía Pere. Vemos que la accidentalidad de las franjas de edad de más de 55 años no se mueven tanto, no hay tantos, esos usuarios, esta fragilidad de esta franja de edad no es tan elevada, por eso esto nos ha reducido. En cambio sí que vemos y nos continúa preocupando porque no reduce de la misma forma el hecho de vulnerables. Motoristas, ciclistas, peatones, esto sí que está reduciendo, pero no de la misma manera que ha reducido el uso del usuario de turismo. Esto es lo que estamos notando. Luego sí que nosotros sí que vemos es un incremento, una presencia en los accidentes graves y mortales, un exceso de presencia de alcohol y drogas, de sustancias. Esto sí que es porcentualmente nos ha crecido, y así el año anterior, después de tener los análisis forenses, vemos que casi el 50% de víctimas mortales dan un positivo en presencia de alcohol y drogas. Vemos que este año, por la pandemia, por el efecto, incluso también las maneras de conducir, a veces, no sé si va en consonancia que decía que la gente no descansa bien, que seguro que sí, que todo esto que comentaba Pere, también vemos las formas de conducir y de distracción es más agresiva, han aumentado también las distracciones. Bien, muchas gracias. Sonia, en el País Vasco no sé cómo han estado las cifras y si es acorde, si ha habido reducción a ese descenso de la movilidad. Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí en Euskadi, al igual que mis compañeros en Cataluña, supongo que también en Andorra y en el resto del Estado, es observar todas estas circunstancias que están girando en torno a esta nueva situación que nos hemos encontrado, que parece que se desató allá hace un año ya, allí tan lejos en China, a la que no hacíamos caso y que llegó a afectarnos y afectarnos sobremanera, bueno, pues desde ese 14 de marzo, fecha en la que entró en vigor o se decretó ese estado de alarma que supuso un confinamiento de casi 3 meses en el que estuvimos con restricciones muy amplias, con restricciones muy severas y con restricciones en la movilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido en Euskadi en torno a la accidentalidad, en torno a la movilidad? Bueno, efectivamente, si nos movemos menos, si se restringe la movilidad, eso se traduce, y al menos en Euskadi se ha traducido, en un descenso de la accidentalidad. Aquí ha habido dos momentos muy importantes que han incidido sobremanera en la accidentalidad, y uno de ellos sin duda fue Semana Santa, ese periodo de hibernación en el que todos estuvimos quietos y quietas en nuestras casas, y por tanto pues apenas se registró accidentalidad, no hubo ninguna persona fallecida y tampoco se registraron personas ni heridas graves, ni siquiera entre aquellas y aquellos que circulaban porque tenían que ver con esos servicios esenciales, y sí que había poco, casi nada, pero había tráfico en carretera, ¿no? Y el otro momento es el momento del verano. Nos situamos allá por finales de junio
tercera fase de la desescalada y apertura ya total, salida de ese estado de alarma. En un principio es verdad que se detectó menos volumen de vehículos de lo que se esperaba. Eso quiere decir también, está en consonancia con esa responsabilidad que entendemos que los ciudadanos y ciudadanas bueno, pues hicieron gala de ella, incluso en esa tercera fase, en esa apertura ya de la movilidad. Pero sí que es verdad que ese verano aquí en Euskadi hubo un momento muy interesante desde el punto de vista del análisis, de la estadística, y es que todos los veranos nosotros somos zona de paso de ese tránsito internacional que atraviesa Europa entrando por la frontera de Viriatú, atraviesa Euskadi y baja hacia Burgos, Madrid, en esa operación Paso del Estrecho que quedó suspendida por el cierre también de la frontera con Marruecos. Entonces, ese tráfico que habitualmente todos los veranos tenemos y que también bueno, provoca cierta accidentalidad, se redujo, no, desapareció. Y eso, lógicamente, se tradujo en menos accidentalidad de ese tipo, ¿no? Muy estacional. Sí que observamos también, llegado el verano, que tuvimos accidentes con personas fallecidas y observamos también ese comportamiento al que hacían alusión mis compañeros directores, ¿no? Quizá cierto comportamiento de situaciones de agresividad en la carretera traducida en excesos de velocidad, en velocidad inadecuada, quizá cierta pérdida de reflejos a la hora de conducir después de 3 meses de confinamiento, eso también se percibió. Y luego, no tanto alcohol y drogas, es verdad que hubo menos controles, pero el problema yo creo que fue sobre todo de velocidad en ese tipo de accidentalidad que registramos en verano y también, o sea, de velocidad y sobre todo de distracciones. Creo que ese comportamiento tuvo que ver con esa frustración y esa salida inmediata, ¿no? De repente nos abrieron la puerta y retomamos casi nuestra libertad, ¿no? Y hubo algunas personas que, bueno, pues que no estaban preparadas para ese cambio tan brusco, ¿no? En lo que llevamos de año, bueno, pues se ha recuperado el volumen de tráfico hasta que hemos vuelto otra vez con las restricciones. Aquí en Euskadi también estamos con restricciones perimetrales, no podemos salir del municipio, salvo para determinadas actividades justificadas. Estamos midiendo el tráfico a largo recorrido, el tráfico en frontera, que para nosotros es un punto muy estratégico, y el tráfico en los accesos a las grandes ciudades. Y es verdad, decía Pera, los fines de semana la reducción es casi de un 60% y entre semana, bueno, pues es menos reducción, ¿no? Y hay menos accidentes y en estos momentos pues también vemos una reducción del número de accidentes graves en torno al 15 al 20% con respecto al mismo periodo del año 19. Veremos cómo terminamos este año 2020. Sí apreciamos una reducción de accidentalidad grave en el número de accidentes registrados por conductores de motocicletas, pero a pesar de que hay menos gente mayor en las calles, debido a las restricciones, debido a ese toque de queda, debido también al miedo que se ha establecido y se ha instalado en este colectivo debido a la pandemia, sí que se ha producido un aumento en el número de personas fallecidas como consecuencia de un atropello en casco urbano, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos observando menos accidentalidad, menos movilidad, menos accidentalidad también en los colectivos llamados vulnerables. Los motoristas que tantos quebraderos de cabeza nos han dado en años anteriores, pues parece que reducen la accidentalidad. Estudiaremos a ver ese comportamiento a qué se debe, si es solamente a factores debido a la pandemia o a otros factores. Y bueno, y en cuanto a las causas que estamos observando, reitero, aquí estamos observando velocidad, una vez que salimos de la crisis, y distracciones. Entonces, bueno, vamos a ver. También es cierto, por último, que la movilidad está cambiando. Somos más conscientes de la importancia que tiene la cúspide de nuestras prioridades, más conscientes de esa importancia que tiene la salud y también la salud ligada a la sostenibilidad. Por lo tanto, el uso de la bicicleta, decías, Juli, se han agotado, no hay bicicletas en las tiendas de Vitoria, aquí también está pasando, en Euskadi se han agotado las existencias de bicicletas, el uso de la bicicleta ha aumentado, el uso de alquileres de bicicleta está aumentando a un ritmo muy vertiginoso y también de los vehículos de movilidad personal. Por lo tanto, se tiene más conciencia, ¿no?, de la importancia de la movilidad sostenible, eficiente, probablemente asequible. Y después ya hablaremos del transporte público, por el que también se está apostando de una manera segura.
Perfecto, muchas gracias, Sonia. Don Jaume Bonell, en Andorra, Sí, ¿cómo...? buenos días, directores. Felicidades a FESVIAL pues, para haber organizado esta jornada. Bueno, en Andorra, pues de hecho, coincidimos plenamente en lo que se ha dicho hasta ahora. Hay una movilidad cambiante, una movilidad distinta. Estamos viendo comportamientos distintos a los que estamos acostumbrados. Es difícil comparar la accidentabilidad de este año con años, me atrevería a decir, normales. 90 días confinados. Esos 90 días pues, se traducen en una reducción de los accidentes, en el caso de Andorra, cercana al 20%, es decir, 20% menos de accidentes registrados. No obstante, destacar un poco lo que decía Pere, ¿no? Yo no sé si es que la gente duerme mal, pero lo que sí sé es que la gente tiene unas preocupaciones que antes no tenía, y esas preocupaciones de alguna manera se traducen al volante, ¿no? Y estamos viendo pues, muchos accidentes por despiste, por distracción. También otro factor que se ha destacado, el alcohol al volante. En nuestras campañas de alcoholemia pues, se ha detectado pues, unas cifras que son un tanto preocupantes. Yo no sé si en este proceso de crisis y de preocupación, pues el alcohol es una salida, no lo sé, esto los sociólogos quizás tendrían que examinarlo más en profundidad, pero sí que está claro que el alcohol al volante, para un territorio como el nuestro, de muchas carreteras sinuosas, etcétera, pues no nos favorece nada. Destacar también pues, que la movilidad se está cambiando o ha cambiado. Yo no sé si este cambio ha venido para quedarse, como dicen algunos. Espero que no, espero que podamos reencontrar nuestras costumbres anteriores, pero sí que estamos viendo pues, una movilidad que se deslocaliza más hacia la movilidad a pie, andando, seguramente buscando esa distancia social de seguridad al final. Estamos viendo pues, también un transporte público que tiene una pérdida de usuarios, también en ese sentido, ¿no? Y estamos viendo sobre todo los comportamientos de la gente que en ese proceso de crisis sanitaria pues, se están distanciando mucho, se están separando mucho. El uso del automóvil particular como elemento de movilidad vuelve a coger mucha fuerza por la autonomía, por la higiene. Es decir, bueno, hay una serie de cosas a analizar, pero sí que está claro que, claro, intentar comparar nuestros datos de accidentabilidad con años anteriores no tiene demasiado sentido, porque hemos tenido unas subidas y bajadas de movilidad. En Andorra, aunque no tengamos toque de queda, hoy por hoy pues, tenemos restricciones de circulación para el Estado francés y para el Estado español, con lo cual hace que nuestros ciudadanos pues, queden cerrados en nuestros 400 kilómetros de carreteras y calles, con lo cual pues, esa movilidad de cara a los fines de semana es muy residual porque no tenemos la visita de turistas. Destacar que tuvimos un verano muy potente, los meses de junio, julio y agosto tuvimos una luz de visitantes, eso fue la expansión, supongo, de la salida al confinamiento. Todos hicimos lo mismo, los nacionales andorranos huimos para el Estado francés y para el Estado español en busca de libertad, una libertad entre comillas, porque el escenario es el que es, ¿no? Pero eso mismo ocurrió con nuestros visitantes, ¿no? Que vinieron a Andorra a buscar pues, esa pureza de la montaña, etc. Sin embargo, esto se puede resumir en el hecho de que no subió esa accidentabilidad. Es decir, aunque tuviéramos muchísimos visitantes, creo que se instauró quizás más el criterio de prudencia, de decir, vamos a ir con cuidado, no sea que tengamos un accidente y tengamos que ir a un hospital, y ahí sí que nos vamos a afrontar directamente con el virus. Entonces yo no sé si eso ha tenido trascendencia o no, pero lo que sí está claro que los comportamientos han cambiado mucho estos tiempos y poco a poco, pues no sé, la intención es de que vayamos reencontrando la normalidad, ¿no? De ver si estas Navidades podrán ser lo más parecidas a lo que conocemos por las Navidades, es decir, Andorra como país de deportes de montaña
pues tenemos una frecuentación importante de turistas que nos vienen a esquiar y eso habrá que ver cómo se traduce. Nosotros hoy por hoy estamos apostando por un turismo de cercanía, con lo cual eso tendría que hacer subir notablemente las cifras de movilidad. Pero bueno, hoy todos son hipótesis de cálculo y habrá que ir poco a poco viendo el día a día y viendo cómo va avanzando todo esto. Muchas gracias. Bueno, a continuación os voy a hacer dos preguntas. Lo que pasa es que ya más o menos habéis comentado algún detalle. Bueno, las medidas recién aprobadas por el Consejo de Ministros ayudarán a reducir la accidentalidad. Es pregunta, si ayudarán a reducir la accidentalidad. Obviamente en el Estado español, en Andorra, creo que si habéis hecho alguna medida también, y si realmente ha cambiado tanto los hábitos en la llamada nueva movilidad respecto, entre comillas, la vieja movilidad, transporte público, uso de bicicleta, vehículos de movilidad personal. Aunque ya lo habéis más o menos comentado alguno de los ponentes, pero bueno, si queréis un poco ya explayaros y comentarlo con más detalle. Director, don Pere Navarro, cuando quieras. Sobre las nuevas medidas, un poco lo que estabais diciendo. Este año va a ser histórico en cuanto al descenso de la siniestralidad de fallecidos por accidente de tráfico. No nos equivoquemos, no es mérito de las administraciones ni siquiera de los conductores, es debido al coronavirus y al descenso de los desplazamientos. ¿Qué quiero decir? Que cuando haya pasado la pandemia del coronavirus, volverá a emerger con toda su crudeza nuestra pandemia, la de los siniestros o la de los accidentes de tráfico. Preguntabas si las medidas estas que se han adoptado pueden ayudar a reducir los accidentes de tráfico. A ver, yo diría un poco lo siguiente, yo creo que nos ayudan a colocar la seguridad vial en la agenda. La impresión que tenemos aquí, vamos, que hemos tenido últimamente, es que nosotros tenemos 2, 3, 4 fallecidos diarios ahí en España por accidente de tráfico en la carretera. Claro, tú pones la televisión o la radio y oyes que hay 150 o 200 fallecidos por coronavirus. No hay espacio para los accidentes de tráfico. Es que ni te sale, me explico. ¿Cómo ante este escenario, cómo ante estos datos vas a salir hablando del cinturón, del casco, de la velocidad o del alcohol en la conducción? Es que no, lo ocupa todo el coronavirus y es obvio y evidente que lo ocupa todo. Entonces yo creo que con las nuevas medidas, hombre, al final intentas buscar un cierto espacio, dice, atención, atención con los accidentes de tráfico, atención, buscar un cierto espacio. Y al menos son medidas. Lo digo porque en seguridad vial el riesgo que hay a veces es hablar mucho, pero al final lo que funcionan son las medidas. Hablando ayuda también la concienciación y abrir el debate, pero si no acompañas con medidas, aquí los expertos en comunicación siempre te explican que con una buena campaña de concienciación tú puedes reducir los accidentes de tráfico, pero si no tomas ninguna medida, al cabo de 6 meses estarás en el punto de partida, estarás allá de donde habías salido. Es decir, o hay medidas que te ayudan a hacer el camino o pocos avances vas a tener. Y un poco en esta línea es este paquete de medidas que se ha aprobado el otro día. Yo creo que sí. Hombre, vamos a ver. Una parte es un anteproyecto de ley de actualización del permiso por puntos, ¿vale? Va de suyo que 14 años después de haber puesto en marcha una medida importante como el permiso por puntos, hay que actualizarlo, hay que revisarlo. Cuando una cosa la valoras mucho, cuídala. Cuidarla quiere decir actualizarla, revisarla cada X tiempo un poco para ponerla al día. Un poco esta es la intención, se han retocado algunos temas de puntos sobre el teléfono móvil, se ha elevado lo del no llevar casco, no llevar cinturón, hombre, después de 14 años, en fin, no llevar el cinturón, no llevar el casco, pues parece que tiene que hay que incidir de alguna manera porque el tema ya está más que considerado y en todo caso no hay nadie que no sepa que hay que ponerse el casco, que hay que ponerse el cinturón de seguridad. Esto va de suyo. Pero aviso, es una ley
que va al Congreso de los Diputados, este proyecto de ley. Con lo cual, llega al Congreso de los Diputados, se abre un plazo para que todos los partidos políticos presenten sus enmiendas de todo tipo para modificar, retocar o actualizar la ley de tráfico, nada más y nada menos que la ley de tráfico. Todas estas enmiendas hay que valorarlas, habrá que valorarlas, sí, no, y justificarlo y argumentarlo. Con lo cual esto nos va a permitir durante un tiempo que se hable de seguridad vial y que se hable en los medios de seguridad vial ayuda de alguna manera, esto lo tenemos comprobado, si se habla, si está en la agenda, los accidentes bajan. Y si se ignora, si hay un silencio total, si no está en la agenda, si ha desaparecido de la agenda, inexorablemente los accidentes suben. Lo digo un poco, esto es lo que hay detrás de este paquete normativo que se ha colocado en este momento en el Consejo de Ministros. Si queréis puedo, luego me imagino que no sé, podemos entrar a las medidas también. Bueno, nosotros le tenemos un cariño especial al 30 kilómetros por hora. En las vías de un único carril por sentido. Dos reflexiones, dos o tres. La primera reflexión es, a veces tenemos la impresión que la noticia no es que se haya aprobado esto, es que hayamos tardado 9 años en aprobar esta medida. En el 2011, yo personalmente llevé esta medida al Ministerio, al Ministro del Interior, y me dijo, oye, quedan 3 meses para las elecciones, no vamos a tomar una medida de este calado a 3 meses de las elecciones, déjalo para quienes vengan detrás, para después de las elecciones. Y luego y han habido varios periodos y todo el mundo estaba de acuerdo con la medida. Es una medida, yo creo que es de sentido común. Una vía de un único carril no puedes ir a 50, va de suyo ir a 30. Pero insisto, que la reflexión que tendríamos que hacer todos es porque una medida de sentido común, que todo el mundo está de acuerdo, hemos tardado 9 años en aprobarla. Esta es una primera reflexión. La segunda es, esta mañana nos han felicitado de la Comisión Europea, lo cual, pues bueno, nos ha felicitado la ministra de Movilidad de Bélgica. Y sé que la prensa francesa también se está haciendo eco de la medida, con lo cual, lo digo por esta mañana, me lo han pasado un poco los mensajes, creo que de esto podemos sentirnos orgullosos. Hombre, ¿y qué es? Es una medida de largo alcance para la movilidad urbana y para la seguridad vial urbana. Saben que el año pasado en carretera bajó un 6% los fallecidos, pero que en las ciudades subió un 6%. Las ciudades se nos está complicando, porque tenemos el transporte público, porque tenemos la distribución de mercancías, porque tenemos ahora los automóviles, tenemos las bicicletas, tenemos las furgonetas, tenemos el peatón por las aceras y además ahora los vehículos de movilidad personal. Es decir, se nos está complicando y esto tenía su reflejo. Hombre, el mensaje de calmar el tráfico, yo creo que es un mensaje potente. Insisto, otra cosa curiosa, lo han entendido, cuando se dijo que queríamos hacer esto, los alcaldes lo entendieron y han empezado a aplicarlo. Y es una norma curiosa porque está descontada antes de su publicación en el BOE. Lo están aplicando. Hay ciudades como Bilbao, que está ya, es ciudad 30, con lo cual se ha ido aplicando y yo creo que cuando salga publicado en el BOE, la medida está descontada. Es un caso curioso de aplicación por sentido común porque lo han entendido los ciudadanos. Y es la gran apuesta un poco para esta nueva movilidad, es un guiño a la nueva movilidad más calmado, de convivencia y de compartir el espacio público entre los diversos modos de desplazarse. Perdonad, es que le tengo un especial cariño a lo del 30. Es que llevamos muchos años detrás de esta medida. Y nadie nos decía que no. Y nadie nos decía que no. Y lo veíamos muy claro. Pero por una u otra razón costaba. Es que todos los temas de velocidad cuesta mucho. Aquí y en cualquier país. Muchas gracias, don Juli. Sobre las medidas, si ayudarán a reducir la accidentalidad y si realmente ha cambiado tanto los hábitos en la llamada nueva movilidad respecto a la vieja movilidad. Sí. Respecto a las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros, nosotros desde el Servei Català de Trànsit las hemos recibido de una manera muy positiva. Es una de estas, incluso decíamos, bueno, hacía tanto tiempo que se hablaba de la necesidad imperiosa de estas medidas que decías, bueno, llegan o no llegan, y lo celebramos de manera importante porque creemos
que pueden tener un efecto muy positivo a la reducción de la accidentalidad y de la siniestralidad en nuestras vías. También porque también hay muchos grupos de trabajo, mucha gente que ha ido trabajando también en estas medidas y queremos que también darle respuesta a las demandas y a las necesidades también es importante. Y la otra cosa es que, claro, la realidad también en estos momentos se iba imponiendo a lo que estaba pasando. Los vehículos de movilidad personal hace 2 años, 1 año y medio, 2, estaban llegando a nuestras calles y era necesario algún tipo de regulación, algún tipo de certificación, como que termina pensando, o algún tipo de poner orden a estas necesidades, como está claro, el uso del teléfono móvil, el uso que se hace hoy, que el que se hacía hace 5 años, era necesario también una adaptación a la nueva realidad y a la que en estos momentos nos iba superando, y creemos que en estos momentos lo que se hará poner al revés. Nosotros nos ponemos delante un poco de esta realidad que en estos momentos nos está obligando, por eso lo celebramos de manera muy positiva. Como también Pera hacía mucha evidencia, alzaba la reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora, que es una de las cosas que también las ciudades nos piden y el usuario nos pide. Es decir, los vecinos, los peatones piden plataformas únicas, piden la reducción, estas reducciones de movilidad, estas zonas de tranquilidad, de traffic calm, de poder pasear, de disponer en nuestras ciudades de estas zonas. Por eso era evidente y era necesario una de estas medidas, y sobre todo enfocado también, como decíamos, como lo apuntaba Sonia, esta movilidad, este cambio de nueva movilidad va enfocado no solo a esta movilidad más segura, sino también a esta sostenibilidad, a esta movilidad saludable, a esta movilidad también conectada, que es lo que está viendo. Lo vemos en las ciudades, los que vamos en moto, los que vamos en coche. Yo para ir a trabajar tengo que coger el coche cada día porque transporte público no tengo esta oportunidad, y ves este cambio de hábitos de las gentes. Sí que en el transporte público hay aún, y es así, tenemos que apostar para hacer medidas para que la gente lo encuentre seguro, el transporte público. Porque en estos momentos hay esta bajada de usuarios en el transporte público, porque es evidente que lo ven como un foco peligroso de contaminación de la pandemia, que es así, porque aún así se han implementado medidas para proteger a usuarios, se han implementado, incluso en Cataluña ahora se está implementando el transporte público silencioso, porque se ve muy claro para la gente si no habla fuerte o no el foco de transmisión se reduce. Por estas medidas se están usando. Por eso el transporte público si creemos en él, hay que implementar estas medidas. Pero sí que también vemos que hay una implementación o una consolidación de lo que se iba apuntando, es decir, el car sharing y el motosharing que está implementando, los vehículos de movilidad personal se están implementando se están consolidando de manera importante. Ahora lo que tenemos que tener muy en cuenta es decir, los hemos quitado, los obligamos a ir por la vía, que es lógico y normal, pero tendremos un colectivo vulnerable que tendremos que tener en cuenta también, que los tendremos en nuestras vías, en nuestras ciudades. También había ciclistas, pero ahora también tendremos este colectivo, un otro colectivo vulnerable, que también tendremos que proteger. Y estas nuevas tecnologías que con la nueva movilidad también nos están ayudando a implementarla. Es decir, cuando vemos que fabricantes de vehículos están apostando y SEAT en concreto está apostando por esta movilidad de vehículos de movilidad personal o está apostando por el car sharing, esto quiere decir que esta vieja movilidad en estos momentos se está acabando y que está ya iniciando la nueva movilidad, que es la que nosotros en estos momentos tenemos que promover, porque es en definitiva esta vulnerabilidad, esta fragilidad que también apuntaba Sonia, que vemos que desde seguridad vial, que hacía tiempo que la estábamos detectando para las personas, ahora la pandemia la ha hecho más evidente, y esto hace que esta movilidad sostenible, esta movilidad saludable y esta política de seguridad vial enfocada sobre todo a las personas, pues es la que se tiene que acabar imponiendo. Muchas gracias.
Sonia, cuando quieras las dos preguntas que he hecho anteriormente. Bueno, yo no sé si habrá algún bilbaíno o bilbaína. ¿Me ha dicho oficial de primero o de segunda? ¿Hola? No sé, he oído ahí alguna cosa. Bueno, decía, no sé si hay algún bilbaíno o bilbaína conectado o conectada a esta webinar, pero sí os voy a trasladar a todos y todas las que estáis escuchando que antes de que Bilbao, ya cuando pensaba en poner velocidad a 30 en todo el casco urbano, hizo una campaña de sensibilización y de comunicación muy atrevida y además por ese atrevimiento que a veces tienen las campañas de comunicación, Pera lo sabe bien, tienen ese resultado inicialmente buscado que funciona, ¿no? Entonces, en las traseras de los autobuses municipales ponía algo así como que en Bilbao ahora se vive 30 veces mejor, ¿no? Por reducir la velocidad en casco urbano a 30 km/h. Entonces esto para un bilbaíno es muy importante, lo de vivir mejor, aunque suena bilbainada, es importante. Y ese guiño que tuvo comunicativo pues funcionó. Al cabo de poco tiempo, pues Bilbao fue ampliando y hoy es una de las ciudades que, como bien decía Pera, tiene la velocidad a 30 en todo el casco urbano. También hay que decir que cuando subes una cuesta, yo ahora mismo estoy en Bilbao, pues casi el coche se te va, ¿no? Pero bueno, poco a poco y a pesar de todas las quejas iniciales y las críticas iniciales y demás, pues yo creo que la ciudadanía entiende que detrás de esta medida hay varias cuestiones. Una de ellas es la reducción de la accidentalidad y otra de ellas es la sostenibilidad, el cuidar de eso que es tan importante y que además ahora empezamos a ser tan conscientes de la importancia que tiene como cuidar el medio ambiente, el aire que vivimos, el aire que respiramos, cuidar nuestro entorno. Y en definitiva, detrás está esta política de recuperar el espacio para el peatón y además hacerlo de una manera sostenible y sobre todo segura, y recuperar el espacio público para la ciudadanía, para las personas, en detrimento de lo que es el tráfico, digamos, más motorizado. Yo había preparado una presentación y solamente voy a poner las primeras diapositivas porque veo que el orden es pregunta y respuesta, pero no me importa. Había preparado la siguiente presentación y os voy a comentar en la diapositiva que sigue. Vale. Pasamos la diapositiva 2 a la 3. Quería hablar de lo que había preparado en cuanto a la movilidad y los cambios. Cambios que en muchas ocasiones yo creo, y es mi opinión, que han venido para quedarse. O sea, el teletrabajo home office ha venido para quedarse, lo estamos viendo. La salud digital, la teleasistencia cada vez cobra más importancia. También lo estamos viendo, no solamente cuando tenemos restricciones a la movilidad, sino es algo que poco a poco va cobrando cada vez más importancia. El comercio online, aunque en ocasiones provoca ciertos desplazamientos por la logística, sobre todo en esa última milla que también hay que solucionar, el comercio online también ha venido para quedarse. Es decir, las tiendas físicas están desapareciendo y están evolucionando hacia ese comercio online que funciona de otra manera y que les es más rentable. La tecnología 5G está a la vuelta de la esquina. Y eso supone que el ocio digital nos va a permitir disfrutar de opciones que son compatibles con la salud y que son compatibles con esta situación que estamos teniendo. También viene de alguna manera para quedarse, no sé si al 100%, pero desde luego esto viene para quedarse. La educación a distancia lo estamos viendo. O sea, aquí en Euskadi hay una apuesta con esta situación de COVID-19 en esta segunda ola de la educación presencial. Pero las universidades ya están apostando por ese híbrido entre presencial, online, algunas por esa educación a distancia, lo estamos viendo. Esto viene, se va a quedar, está funcionando así. El trabajo colaborativo, compartir a través de la tecnología en la nube, los trabajos colaborativos, todo este tipo de cuestiones que he preparado aquí en este primer punto, son cambios que están suponiendo y van a suponer menos desplazamientos o al menos desplazamientos de otra manera, con el ahorro que entiende el ciudadano, el usuario del vehículo que va a suponer en gasolina u otros derivados y desde luego esa sostenibilidad encaminada hacia un medio ambiente más sostenible, más cuidado y que todos tengamos constancia de la importancia que tiene.
Por lo tanto, la crisis sanitaria, decía, pone en valor la salud, hábitos de vida saludables que se traducen en mayor utilización de vehículos de movilidad personal que también son más asequibles, y trae cambios también, como digo, en la movilidad a nivel general. En cuanto a las medidas de las que hablaba Pere Navarro, las medidas que suponen una actualización de la ley de tráfico son muy bienvenidas. Desde luego que van a impulsar esa nueva movilidad desde un punto de vista más seguro. Pero también es verdad que las medidas, muchas veces las punitivas, tienen su reflejo y contribuyen a una reducción de la accidentalidad importante, pero siempre tienen que venir acompañadas de esa pedagogía, de esa educación vial que debe ser permanente. Es decir, el ser humano, a veces la sensación que tenemos, y con esto de las restricciones lo estamos viendo, parece que llega un momento en el que cada uno necesitamos un policía detrás que nos diga, oye, no salgas después de las 10, oye, no hagas botellón, oye, ponte bien la mascarilla, oye, ¿no? Esa es una sensación. Necesitamos que alguien nos recuerde permanentemente lo que tenemos que hacer, pero hombre, a mí me da pena, yo confío mucho en el ser humano, me da pena pensar que necesitamos un policía detrás, ¿no? Es decir, tenemos que tener, ser más responsables, pero también tener la consciencia de lo que hay y ser capaces de resolver nosotros mismos estos cambios que tenemos. Es decir, aquí en Euskadi en el año 2000 fallecieron más de 200 personas como consecuencia de un accidente de tráfico. 2010, 67 personas. Y vamos reduciendo. Claro, es verdad que en todo este tiempo las carreteras han mejorado, se ha apostado por las infraestructuras, los vehículos son mejores, pero también es verdad que ha habido medidas punitivas, medidas coercitivas, medidas que han afectado al bolsillo de los ciudadanos. Ahí está el permiso por puntos, y eso ha contribuido a una reducción de la accidentalidad. Pero también es verdad que, al menos en Euskadi, es muy difícil ver a alguien que conduzca sin el cinturón de seguridad, ver a alguien que lleve al menor sin un sistema de retención infantil adecuado. Es decir, hay elementos que con la educación, con la sensibilización, con la concienciación han funcionado, y el reflejo lo tenemos en los hábitos de conducción. Ahora tenemos otros problemas. Tenemos problemas de velocidad, tenemos problemas de distracción por la utilización indebida del teléfono móvil. Y bienvenida sea esa actualización de estas medidas que presenta el Ministerio, pues porque yo estoy convencida de que vienen a reflejar los problemas que hay en la accidentalidad hoy en día, que quizá no tienen que ver con los que había en el pasado. Entonces hay que actualizar, hay que intentar, y esto es muy difícil, que las leyes vayan por delante. Había un nicho sin tocar, y era esto de los vehículos de movilidad personal. A la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco acudieron los ayuntamientos vascos, muchos de ellos con esa competencia de ordenar mediante ordenanza municipal esta nueva realidad. No sabían por dónde empezar, porque la especificidad de cada uno de los municipios era muy diferente. Y recurrían a nosotros y también a la DGT para trabajar aspectos comunes que les sirvieran de base para tener un soporte común y poder regular y ordenar en las calles de los municipios el uso de estos vehículos de movilidad personal. Yo me alegro mucho y me congratulo mucho de ese avance que tenemos ahora en nuestras manos, gracias a esas modificaciones que ha introducido la ley o las medidas que presenta la DGT, pues porque se define el vehículo de movilidad personal y se prohíbe, por ejemplo, pues que circulen por travesías, por vías interurbanas, por autopistas. Es decir, hay una serie de medidas que empiezan a poner en nuestro eje de preocupación también los vehículos de movilidad personal. El transporte público, el transporte público es seguro. Estamos escuchando esos informes que dicen que es seguro porque los desplazamientos son más cortos, porque vamos protegidos y desde luego no parece que se estén produciendo focos de COVID en el uso del transporte público. Por lo menos aquí en Euskadi el transporte público y en las ciudades se está viendo, es una apuesta al alza, y se ha recuperado el número de usuarios en el transporte público, ¿no? Eran un poco los datos que yo quería transmitir, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Prometo ser breve, pero yo esto es lo que veo.
se reduce el tráfico motorizado, pero se da un impulso a la movilidad eléctrica más sostenible. Bicicletas, ya decíamos antes, es que se han terminado. Vehículos de movilidad personal, hay de todo tipo y condición. A uno o a una le cuesta ya ponerle nombre a determinados artilugios que circulan por ahí. Por lo tanto, estamos en el camino de ordenar su uso. Es correcto y probablemente contribuirá a tomárselo en serio, ayuda a los ayuntamientos y probablemente reducirá las situaciones de riesgo, ¿no? Peatones, bueno, estamos viendo cómo las ciudades, aquí lo vemos por ejemplo en Vitoria, ¿no? Empiezan bueno, a imponer o a poner una nueva señalización en algunas calzadas que antes eran para los coches y ahora son para uso peatonal. Hay más espacio con esto de la distancia de seguridad que hay que mantener, bueno, pues se ha traducido, se ha extrapolado también al uso de la calzada. Más espacio para los peatones, itinerarios seguros, con distancia, en franjas de mayor afluencia. El vehículo privado, decía, sustituido por formas más sostenibles y la pirámide de valores pues cambia, ¿no? Ahora ya tenemos la salud muchísimo más arriba y lo traducimos a todos los aspectos de nuestra vida y la movilidad es inherente a todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Por lo tanto, yo veo con esta crisis que, como en todas las crisis, siempre que hay una tensión, vienen los cambios, vienen las transformaciones y tenemos que ser inteligentes y tenemos que ver en todo ello una oportunidad de mejora. Y esto que estamos haciendo, gracias a FESVIAL que nos ha reunido de nuevo, esto de repensar las estrategias, bueno, es un punto muy interesante porque nos ayuda, lejos de la queja inicial, de la frustración inicial que todos vivimos, nos ayuda a ver que hay un salto, que tiene que haber un cambio cultural, que tenemos que prepararnos para salir de esa antigua o vieja normalidad que creo que no vamos a recuperar. Tenemos que salir de esa zona y situarnos en una, no sé, nueva movilidad más segura, más saludable, más sostenible, más asequible, más conectada, apoyada en las nuevas tecnologías. Hay que salir de esa zona de confort, hay que salir de ese modelo de vida tan acelerada, tan pegada a un consumismo exacerbado. Hay un montón de cuestiones que nos tienen que hacer, bueno, resituarnos y, igual que se actualizan las medidas de tráfico, bueno, pues actualizarnos nosotros y adaptarnos a lo que tenemos delante, pero con cierta valentía y aprovechando las oportunidades que, por otra parte, tienen mucho que ver con la tecnología y con la responsabilidad del individuo, de todos y de todas, ¿no? Ahí me quedo porque tengo más diapositivas y no quiero monopolizar el tiempo, Javier. Muchas gracias, Sonia, muchísimas gracias. Jaume, tu turno y bueno, pasaríamos después a turno de preguntas, pero antes del turno de preguntas quería comentar un tema que tenemos un asistente de lujo y bueno, pues Jaume, todo tuyo. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a la DGT y en especial al amigo Pere por la iniciativa legislativa. Destacar, como decía Sonia, es verdad, hay que dar protagonismo al peatón, tenemos que reconvertir nuestras ciudades. Nosotros, a nivel del Principado de Andorra, actualmente tenemos la modificación de la ley del Código de la Circulación a trámite parlamentario. Es una ley, de alguna manera, que comparte muchos de los conceptos que vimos el otro día en la rueda de prensa del ministro Marlaska, en el cual nos explicaba un poco los fundamentos de vuestra modificación de la ley de tráfico. La nuestra va en la misma línea. Apostamos por las zonas 30, apostamos por los carriles 30, apostamos por la regulación de los vehículos de movilidad personal. Creo que eso era una asignatura pendiente que teníamos todas las administraciones. Habíamos sido demasiado laxas durante mucho tiempo. Hemos tenido accidentabilidad todos. Hemos tenido que de alguna manera lamentar víctimas de movilidad personal y eso tocaba pues legislarlo. Pero ya no solo por dónde tienen que circular, sino cómo se tienen que fabricar, cómo se tienen que producir, quién los puede conducir, a partir de qué edad se tiene que conducir. Esto eran grandes debates que estaban en la sociedad y creo que las administraciones, una vez más, íbamos tarde en ese sentido, pero bueno, al final, congratularnos todos de poderlo haber regulado, ¿no? Yo creo que, de hecho, todos los directores de tráfico
tenemos una asignatura pendiente que es la educación. Hay que educar. Tenemos que educar a nuestros conductores. No podemos dar, por supuesto, que todos saben conducir y todos saben interpretar. Ahí hace falta mucha pedagogía. Creo que la educación es importante. Nosotros en Andorra tenemos un modelo de educación vial que se imparte en las escuelas. Llevamos ya más de 10 años con ese programa de seguridad vial en las escuelas. Allí se hace mucha pedagogía, pues ya desde la corta edad, desde los 10 años, ya se empieza con las clases de seguridad vial. Esto está dando ya unos frutos muy claros a los nuevos conductores. Estamos viendo que la edad en que hay conductores implicados en accidentes supera los 30 años. Eso quiere decirse que de alguna manera esa pedagogía que hemos estado haciendo y esa educación que hemos estado haciendo en las escuelas da sus frutos. Pero tenemos que luchar también, creo, con el adulto. El adulto pues necesita que le enseñemos, que le aconsejemos. Está bien que tengamos unas partes punitivas, pero yo creo que no todo se termina sancionando, amonestando, y creo que ahí tenemos que trabajar duramente precisamente en educar a esos comportamientos, ¿no? Es un hecho ya prácticamente muy destacable que el peatón va a coger el protagonismo, que esa pirámide que teníamos de la movilidad cada vez va a coger más fuerza, ya sea, como decía Julie, con otros modos de movilidad, es decir, la movilidad para el uso, creo que esto será el futuro, vamos a pagar para esa movilidad. La movilidad en propiedad, como conocemos al día de hoy, ya no tiene demasiado sentido. Es decir, pensar que la segunda inversión de las familias era la compra del vehículo automóvil, la primera la vivienda, por supuesto. Creo que no tiene sentido, creo que la movilidad habrá que pagarla por el uso. Eso nos va a llevar a que nuestros parques automovilísticos se renueven con mucha mayor facilidad. Es decir, que ese porcentaje que de alguna manera todos tenemos en nuestras estadísticas, en el cual pues, hay vehículos de cierta edad implicados, y eso nos hace dudar un poco si puede estar ahí el fallo mecánico o no, pues eso ya tendría que ser historia. De hecho, yo creo que solo con 10 años más la accidentalidad en las carreteras se va a reducir muchísimo. Como decía Sonia, las nuevas tecnologías están ahí, y es así que están viniendo para quedarse. La conducción, pues seguramente de manera automatizada, será la que marcará nuestro futuro. Yo espero que el que pueda escuchar conferencias como la de hoy, dentro de 20 años, se plantee si verdaderamente la gente se mataba en las carreteras. De la misma manera que estamos viendo que la reducción de la velocidad y los límites de velocidad socialmente cada vez están más aceptados. Y estamos viendo ya un cambio de comportamientos en la conducción, viendo pues que de alguna manera la gente ya adapta o el conductor adapta su velocidad a la velocidad normativa, pues pienso que todo esto ha venido impulsado evidentemente por las partes punitivas, pero también con una política de educación que se ha hecho desde las administraciones, ¿no? Y bueno, y en cuanto a los vehículos de movilidad personal, iba viendo de alguna manera alguna pregunta que salía en el chat, si tenían que compartir o no los carriles bici. Bueno, estos son debates. Si estamos hablando de una movilidad saludable, estaremos hablando de una movilidad saludable a través de la bicicleta. Es difícil compartir el término saludable de la bicicleta con el término saludable del vehículo de movilidad personal, ¿no? Hará falta ver también qué recorrido tendrán esos vehículos, si verdaderamente solo van a servir para la última milla. La última milla fueron pensados y diseñados para esos trayectos, el trayecto de última milla, no para recorrer ciudades de extremo a otro, de norte a sur y de este a oeste. Pero bueno, esto será un debate que se irá viendo en los próximos años, y creo que el tiempo al final pondrá todas las cosas en su sitio. Muchas gracias.
Bueno, hemos terminado las preguntas que hacíamos desde FESVIAL a los 4 ponentes. Vamos a empezar el turno de preguntas, pero antes tenemos la oportunidad que tenemos a la doctora Gina Magnolia, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social con nosotros. Es un lujo tenerla y quería hacer una pregunta, doctora Gina, no sé si puedes conectar. Sí. ¿Hola? Ahora, sí. Hola, Sí, ahora. Sí, hola, doctora. La pregunta que quería, que muchísimas gracias por asistir a esta webinar, la seguridad vial laboral, ¿cómo se encajaría en esta nueva movilidad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a FESVIAL por invitarnos a participar en este interesante webinar. Contarles que desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social llevamos la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo propósito y misión es el de disminuir la accidentalidad laboral y generar una cultura preventiva. Todo esto enmarcado en el objetivo número 8 de los ODS de proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos trabajadores migrantes, mujeres en general. Y evidentemente esta pandemia ha traído para todos los ámbitos del conocimiento fuertes cambios y en concreto las nuevas modalidades de trabajo que ya se han enunciado en este webinar, como el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo en régimen de colaboración de voluntariado, que no están regulados propiamente por la seguridad y salud en el trabajo. Es lo que pretendemos que en esta nueva estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo se pueda incorporar, porque surgen nuevos riesgos al amparo de estas nuevas modalidades y formas de trabajo, el trabajo de plataformas, que no está muy claro si es que los trabajadores son autónomos o están sometidos al régimen de contratación laboral usual. En fin, son inmensas los retos y desafíos que surgen también a partir de esta situación para la seguridad y salud en el trabajo. Desde la organización pretendemos obviamente generar un espacio de participación e intercambio. Yo creo que es muy enriquecedor. A este organismo pertenecen los 22 gobiernos de la comunidad iberoamericana y FESVIAL nos ha apoyado en muchas de las estrategias que tenemos trazadas con cada uno de los países para disminuir la accidentalidad y generar una cultura preventiva. Yo creo que el gran objetivo es que la educación vial la seguridad vial pueda entrar en las escuelas, en la educación, y no solamente a nivel de la educación escolar, sino a lo largo de la vida. Recordemos que se cumplieron 100 años de la OIT y la Comisión sobre el Futuro del Trabajo está aconsejando y recomendando la formación a lo largo de toda la vida, de manera que tenemos que reciclar esa formación permanentemente para trabajadores, para empleadores y para la ciudadanía en general, para poder generar esa cultura preventiva, mejorar las habilidades que tengamos en estas materias y poder impactar en la disminución de la accidentalidad vial y de la accidentalidad laboral. Más de 2,3 millones de accidentes mortales se suceden al año en el mundo y buena parte de esos tienen que ver con el accidente in itinere y los accidentes de tráfico. No les voy a decir yo de lo que ustedes son expertos, pero sí contar con la colaboración de todos ustedes para ese intercambio de experiencias necesario con las instituciones de seguridad vial y de seguridad laboral de América Latina para que lo que nos ponemos a su disposición. Por último, simplemente reseñar que vamos a abrir un observatorio de seguridad y salud en el trabajo con la universidad, en convenio con la Universidad Pompeu Fabra y también con el Instituto de Salud y Higiene de España y varias universidades latinoamericanas, y nos gustaría también poder contar con las informaciones que desde sus instituciones y departamentos puedan generarse para incorporar en este observatorio. Por mi parte, decirles que les deseo el mejor de los éxitos en esta jornada y volver a reiterar mi agradecimiento a Francisco y a FESVIAL por el apoyo que nos ha brindado en las distintas estrategias que estamos delineando en los países de América Latina y para los organismos
de seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, doctora. Empezamos el turno de preguntas. María Ángeles Bellón, por favor, si te puedes habilitar el micro y haces la pregunta en directo. Buenos días, Javier. Muchas gracias. Buenos días a los señores directores. Mi pregunta es simple. Parece que lo más relevante para todos, sino que creo que estamos todos de acuerdo en la importancia de la educación y de la concienciación y de la formación y de todo lo que tenga que ver con la conciencia de los ciudadanos. ¿Qué planes tiene la DGT y qué recursos pretende aportar tanto para sus efectivos personales que se dedican a la educación vial como para poder implantar esos planes con la ciudadanía? Porque a fecha de hoy no sabemos nada de ello. Muchas gracias. Bueno, yo diría que, desde luego, la seguridad vial descansa en dos elementos, dos patas. Una es la educación y la formación y la otra es la vigilancia y control. Si falla una de ellas, falla la política de seguridad vial. Primero, sobre educación vial, no estamos satisfechos. Yo creo que no hemos sabido todavía consolidar como una política de Estado a todos los niveles de educación vial. Esto sí, hay 1001 iniciativas espléndidas y muy buenas de la iniciativa privada, de asociaciones y entidades que hacen un espléndido trabajo en el ámbito educativo. Pero insisto que no estamos satisfechos. Pero no es en educación vial, yo creo que es en la educación en general. En este país parece que es como una asignatura pendiente que nos cuesta más de lo que debería poder consolidar una política de Estado de educación y, en consecuencia, educación vial. Y si la educación no va bien, la formación es un subproducto, se resiente. Y si la educación no va bien, la investigación es un subproducto que también se resiente. Deberíamos ser conscientes. Hombre, yo creo que entre las medidas que se han aprobado hay una que nosotros apostamos decididamente, que son los cursos de conducción segura. En la ley que van a servir para recuperar puntos. Quiere decir que es una experiencia que se ha consolidado como una buena práctica a lo largo del tiempo y que cursos de conducción segura para automóvil, para la moto, hasta para repartidores de furgoneta tenemos. Hombre, hay una parte teórica y una parte práctica y de momento esto se va abriendo camino como una vía, yo creo, bastante contrastada, como una vía útil. Pero es verdad, con lo de la educación vial, que es un elemento básico y fundamental, y que no estamos satisfechos. Perdón, ¿sus trabajadores que se dedican a la educación vial, a qué se dedican exactamente? Bueno, tenemos toda una unidad que van generando material para la educación vial, material para los profesores. Aquí no lo damos directamente. Lo nuestro es sensibilizar, convencer a los profesores. Si el profesor está convencido, trasladará la educación vial. Y sobre todo lo que hacemos es material pedagógico, material didáctico en el ámbito de la educación que repartimos un poco por todo el territorio. Sonia, Jaume, Juli, si queréis comentar algo sobre la educación vial y pasamos a la siguiente pregunta. No, perdón. Sonia, tú primero. No, yo sobre educación vial, como la pregunta iba dirigida hacia DGT, pues yo creo que el director de la DGT lo ha contestado perfectamente. Yo me he quedado un poco con lo que ha dicho Gina Magnolia, ¿no? En cuanto a seguridad vial, si me permites volver un poco atrás, Javier, porque me ha parecido muy interesante. Sí, por favor. Desde Euskadi sabéis que trabajamos para intentar paliar la accidentalidad in itinere in misión, un proyecto que se llama Innovavide, que tiene que ver con la seguridad vial laboral y que consiste en estamos creando, y además es un proyecto que nació también con CESVIAL en una primera instancia, crear una red de empresas comprometidas con la seguridad vial, pero además hacerlo desde la gestión, es decir, con el compromiso de que las empresas asuman en sus planes de gestión
como un indicador más la seguridad vial desplegado en diversas acciones. Y cada empresa hace lo que entiende que puede hacer, pero hay un compromiso que al finalizar el ejercicio de cada empresa o cada organización es medible, es evaluable, y la verdad es que estamos satisfechos. Nos estamos encontrando empresas de distintos sectores, del sector industrial o empresas que tienen que ver con la comunicación, algún centro educativo también, no sé, y están implementando medidas que al finalizar este año evaluarán en sus planes de gestión, y de esa forma el compromiso es real. Se llama Innovavide, es una red, vosotros desde FESVIAL la conocéis bien, porque como digo, estuvisteis también en la génesis de este proyecto, y nos ponemos a disposición de Gina para lo que necesite, y si podemos contribuir, aportar datos o estrategias de este tipo, pues nos ponemos a su disposición. Respecto a la educación vial, pues nada que decir, entiendo que era una pregunta y una respuesta. Muchas gracias. Juli, Jaume, si queréis hablar algo de la educación vial, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver, nosotros desde Cataluña lo que estamos haciendo, y ahora precisamente hace unas semanas lo terminamos, hemos aprobado que es el Pacto Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible, al cual aquí hay diferentes ejes, y lo que nos tiene que marcar las acciones y políticas de seguridad vial de los próximos 10 años. Aquí todas las administraciones están implicadas, todas las asociaciones han trabajado un trabajo de casi un año, no más de un año, para realizar este pacto, y uno de los ejes principales, uno de los ejes importantes, es la formación y la educación vial. Aquí sí que nosotros creemos firmemente que es importante la educación. La educación es importante, incluso una de las cosas que nos proponemos o hablamos es de la revisión curricular de formación, para que se incluya la seguridad vial, la educación viaria en las escuelas. Y luego también una de las cosas importantes que también creemos que es interesante se ha hecho que es el plan de movilidad escolar, el cual aquí incluyen con otros departamentos, también con el Departamento de Educación, con el Departamento de Territorio, que son los responsables de transportes públicos. Y hemos hecho este plan de movilidad escolar para que también incluya la formación. Es importante, y que la implicación de monitores, que son los que nos hacen el trabajo, la implicación de asociaciones como ADEVIC, o policías locales, como Mossos d'Esquadra, que son los que realizan esta información. Yo creo que es importante, y es el que los números nos lo reflejan claramente. En el momento que se realiza formación de seguridad vial en las escuelas, cuando estas jóvenes llegan a la carretera, los números han sido muy claros. Por eso no podemos olvidar la formación vial. Muy bien. Jaume. Sí. A ver, ya para concluir un poco este bloque, matizaros que nosotros en Andorra entendemos la educación vial como una educación para la movilidad o hacia la movilidad sostenible. También trabajar mucho los comportamientos al volante, es decir, dejando un poco de lado lo que podrían ser las normas de circulación y las señales de tráfico, que eso sería lo fácil, ¿no? En educación vial es más insistir en los comportamientos, ¿no? En la agresividad que en un momento dado puede aumentar exponencialmente en una persona cuando conduce un vehículo, ¿no? Analizar esas causas, eso creo que es importante, ¿no? Nosotros, bajo el punto de vista de la educación vial, estamos trabajando actualmente en un plan director de la seguridad vial para el próximo decenio. Ese plan director de la seguridad vial, pues de alguna manera, incorpora también las políticas de educación, las políticas pedagógicas. Ahí vamos a trabajarlo un poco con todos los sectores de la sociedad para hacer un documento que sea verdaderamente consensuado entre todos. Trabajar también en la movilidad andando. La movilidad andando creo que es importante potenciarla. Para potenciarla hay que explicarla, hay que entenderla y que la gente la comparta, ¿no? Son hábitos de vida saludables. Esos trayectos matutinos o vespertinos andando nos darán una calidad de vida que ahora no tenemos. Entonces, ahí las administraciones tenemos que apostar fuerte porque al final
los trayectos andando son prácticamente realizables en todas las ciudades, teniendo y partiendo de la base que vamos a transcorrer caminando normalmente 5,5 kilómetros en una hora, pues trayectos de menos de 5 kilómetros son perfectamente realizables a lo cotidiano, ¿no? Y a partir de ahí, seguro que si podemos comparar luego con datos sanitarios, pues seguro que habrá una mejoría, ¿no? En cuanto a muchas patologías de enfermedades, ¿no? Y ahí pues yo ya cerraría este bloque, Jesús, si te parece. Javier. Perfecto. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. Rosa Montaner, si quieres habilitar el micro y hacerla viva voz. Rosa, si no la hago yo, está en el chat. Rosa, no, bueno, pues la hago yo. Debido a los nuevos hábitos de movilidad hacia unos trayectos más cortos, ¿sabemos la variabilidad del tráfico en el uso de las carreteras secundarias? Director, o... Tampoco he entendido exactamente la variabilidad del tráfico en carreteras secundarias. Trayectos más cortos. Uno, es verdad que hay menos trayectos, nos vamos a desplazar menos. Aquí yo dejo también una duda que tengo, porque antes nos desplazábamos mucho más, es verdad, y no lo relaciono con el trabajo, lo relaciono, antes iba al cine yo, y ahora veo Netflix. Antes salía mucho a comprar, y ahora me dicen que lo haga todo por comercio electrónico. Por cierto, que el otro día que estábamos con los de distribución de mercancía, decían que esperaban 50 millones de paquetes a entregar con motivo del Black Friday. A mí me gusta mucho ir al restaurante, me dicen que llame por teléfono para pedir la comida a casa. Bueno, iba a trabajar y ahora me dicen que me quede en casa haciendo teletrabajo. Lo dejo un poco porque me inquieta esto de que parece que a mí me están arrinconando en mi casa y que, bueno, ya me llegará todo, pero que no te quieto y no te muevas. Es un poco una duda, casi diría que filosófica. Trayectos más cortos. Bueno, yo diría que había unas tendencias de base que el coronavirus ha acelerado. Es verdad que había la bicicleta, pero el coronavirus ha supuesto un empujón al uso de la bicicleta. Es verdad que tenemos los vehículos de movilidad personal y estaban allí, que era una cosa, bueno, un poco residual. Y comprobamos que supone una aceleración en cuanto a la presencia de los vehículos de movilidad personal. Lo mismo nos ha pasado un poco con la moto, ya estaba consolidada, pero nos ha aumentado la venta de scooters dentro de la ciudad. Es decir, hay toda una serie de fenómenos que ya estaban, pero que de alguna manera se han visto acelerados. Trayectos más cortos, bueno, también diría que hay una norma que dice que más o menos cada distancia tiene su modo de desplazamiento. Lo decía el director Jaume, que para menos de 5 kilómetros no hay nada como un desplazamiento a pie. Luego ya hay una distancia intermedia donde aparece la bicicleta como una buena solución. Luego te aparece la motocicleta para ya media distancia y al final vas a tener que ir a las 4 ruedas si vas a hacer largas distancias. Es decir, que tiene también una cierta correlación. Trayectos más cortos, no lo sé. Habría que reflexionar sobre si los trayectos son más cortos. Sonia, sobre las carreteras secundarias, Julie, Jaume, si queréis comentar algo. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos muy condicionados por nuestra orografía montañosa y entonces hay determinados vehículos que para sus desplazamientos por motivos laborales, porque no todos los trabajos permiten hacer teletrabajo, bueno, pues esos desplazamientos se siguen dando por las carreteras secundarias. Aquí es costumbre, es habitual ver transporte pesado que hace sus recorridos por
bueno, pues por algún puerto, es decir, hay carreteras que son secundarias y que te llevan al puerto de Bilbao sin ir más lejos, en fin, y esos desplazamientos casi todos, al menos de lunes a viernes en días laborables, son desplazamientos por motivos laborales. Entonces, no estamos observando mucha más variabilidad o variación del tráfico por carreteras secundarias al hilo de la pandemia. Es decir, se puede reducir más o menos la movilidad, podemos estar más o menos con restricciones a la movilidad, pero en cuanto el tráfico se restablece, no observamos una variación específicamente dirigida a lo que son los tráficos aquí en carreteras secundarias. La propia orografía hace que tengas que transitar por una carretera secundaria u otra para acceder a determinados lugares porque no tienes más opción, mientras que las autopistas o las autovías son las que conectan un poco las grandes ciudades y los grandes municipios. Por lo tanto, todos forman parte de la red y la movilidad en este sentido, debido a la crisis sanitaria, no diferencia entre secundarias, o al menos no lo apreciamos así, ya lo observaremos, ¿no?, con más detalle. No apreciamos diferencias sustanciales entre lo que son carreteras secundarias y vías principales. Juli. Nosotros en Cataluña, decir si ha habido más uso de carreteras secundarias que de vías principales, no lo podemos decir. Sí que podemos decir que ha habido este cambio de hábitos, porque en días laborables vemos que el uso de vías principales de acceso, sobre todo en la zona metropolitana, en la área metropolitana de Barcelona, que es el gran foco de atracción, esto se mantiene y es las vías habituales de entradas y salidas de la metrópoli pues son las más utilizadas, pero sí que hemos visto también el cambio de hábitos. Lo ha apuntado en la primera intervención Sonia, que ellos se han encontrado que al cerrar en la entrada a Marruecos, pues también ese pues también nos pasó en verano, el paso de la A7 también se reducía a cero, pero en cambio, por contra, hemos cambiado los hábitos de los ciudadanos. Jaume decía que este verano, junio, julio, agosto, ha aumentado, ha sido uno de los meses más importantes en la zona de Andorra. Esto lo podemos trasladar en todo el Pirineo catalán. O sea que las medidas especiales que nosotros tomamos en temporada de estaciones de esquí abiertas, en temporada invernal, las hemos tenido que tomar este verano porque sí que ha habido este traspase de movilidad en zonas de la 7 hacia estas vías del Pirineo por salidas de ocio, porque ese transcurso, ese traspase, este cambio de hábitos que ha pasado este verano. Ha habido desplazamientos de vacaciones que se hacían de largas estancias en países lejanos, sino que se ha hecho un turismo más local, un ocio más local. La otra cosa que sí que hemos detectado y hemos visto que en estas carreteras secundarias hay más usuarios de ciclistas y de motoristas. Hay más usuarios incluso no habituales. Hemos visto ciclistas no habituales que hacen uso de estas vías y se ha visto en su comportamiento. Y también hemos visto que el efecto Strava, no sé si conocéis el Strava. El Strava es estas aplicaciones, apps que cronometran el deporte, o sea running, sea ciclismo, sea lo que sea, en diferentes tramos, y el efecto Strava también lo estamos notando, y Mossos d'Esquadra ha visto que había en determinados puntos que la gente cogía, sobre todo ciclistas, velocidades excesivas, como si haciendo carreteras, y esto también lo podemos decir a este efecto Strava. Esto sí que lo hemos visto en carreteras secundarias. Muy bien. Jaume. Sí, yo coincido plenamente con Juli. El incremento en carreteras secundarias de tráfico en Andorra, pues sí, pero claramente por motivos de ocio y turismo. Es decir, las carreteras secundarias han sido una vía de expansión para ir a buscar pues, esa naturaleza, esa tranquilidad, ese distanciamiento social, si me permitís otra vez, y se ha denotado pues, claramente en verano, junio, julio y agosto, y ahora mismo lo que son los fines de semana, pues que estamos prácticamente confinados en Andorra, es decir, que solo somos los nacionales andorranos, pues también una expansión clara para esas carreteras secundarias que son las que conducen a las zonas de alta montaña, y ahí sí que claramente, pues sí, ha habido una apuesta clara para el uso de ese tipo de carreteras en busca de esa libertad, sosiego y tranquilidad.
Pues muchas gracias. Nos hemos pasado ya de la hora y 20 que teníamos programado. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a los asistentes. Como he comentado al principio de la webinar, tendréis la grabación en la web de FESVIAL, www.fesvial.es, y muchísimas gracias. Insistir en vuestra presencia, en vuestra participación, y yo creo que ha sido una webinar, la verdad, que muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Gracias a vos. Gracias a vosotros. Adiós, adiós.